quiero en esta mañana compartir con ustedes el Salmo 133. Es un salmo que solo tiene 3 versículos. Se le atribuye a David su autoría y tiene que ver con las peregrinaciones que se hacían a Jerusalén. Y es un salmo inspirador. Yo recuerdo que hace muchos años atrás, había un hermano que se llamaba Ramiro, Rama. Así le decían, Rama. Era artesano en plata. Era nieto de un pintor, Juan Francisco González, no sé si ustedes lo ubican, uno de los grandes de la pintura chilena, Juan Francisco, nieto de él. Bueno, Rama tenía la virtud también de tocar guitarra y le ponía entonación, música a la palabra. Entonces él, un día como a la pasada, le escuché este Salmo 133 con música que él le había puesto. Y yo me quedé con esa melodía porque lo encontré muy pegajosa. Y ocurre que cuando yo comienzo a congregarme en las Asambleas de Dios, ahí en Cerrillos, yo era de la banca, anónimo, un hermanito más, recién llegado y sentado al fondo. Y ocurrió que se hace como una campaña de música, donde las clases tenían que presentar distintos números de música, cantar, claro. Y yo me atreví a cantar el Salmo en esa ocasión. Y eso como que me marcó porque de allí nació como una linda relación con la iglesia. La iglesia me acogió y ya me sentí plenamente incorporado. Salté del anonimato a representar a mi clase, la clase de los matrimonios. Hermanos, este salmo nos desafía a nosotros. La armonía entre los hermanos es agradable, preciosa y gloriosa. Y es algo que nosotros debemos siempre cuidar, privilegiar. Pero lamentablemente, y esto es importante, la armonía no siempre se encuentra en las iglesias. No hay iglesia perfecta, ¿cierto? Tratamos de ser perfectos, pero no se puede. Ahí hay el factor humano, es el que falla. El factor divino, infalible, ¿cierto? Entonces, encontramos distintos tipos de dificultades que afectan la armonía en las iglesias. Problemas de concepciones diferentes. Entendemos diferente algunas cosas. O aplicamos a veces de una manera distinta los mismos versículos. Entonces estos conceptos lamentablemente no nos permiten a veces tener una buena armonía. También existen problemas de convivencia. El elemento humano, ¿cierto?, a veces se impone. Desde arriba todos nos vemos muy lindos, muy espirituales, muy amables, ¿cierto?, muy hermosos, muy sonrientes, pero a veces en el rigor de las relaciones o de trabajos en común van apareciendo problemas que afectan la buena convivencia. Existen a veces dificultades graves, quiebres de relaciones, enemistades. El mismo apóstol exhorta a que son manifiestas las obras de la carne y habla también ahí de las enemistades, de los celos, de los pleitos. También existen problemas del carácter. Uno a veces ve un hermano que muestra un aspecto del carácter, pero uno no pasa mucho tiempo donde conoce la otra cara del carácter del hermano. Y eso también yo diría que es conflictivo, problemático. También existen dificultades por las motivaciones. Son distintas las motivaciones por las cuales venimos a la iglesia. Algunos vienen con una disposición, por ejemplo, de aprender de Dios. Otros vienen con la disposición de establecer lindas relaciones, conocer personas.
Otros vienen también con la motivación de aprender más de la palabra. Otros vienen con la disposición de servir, de tener una disposición de servicio. Y eso también de alguna manera produce diferencias. También existen las expectativas diferentes. Vengo con una expectativa de recibir, ¿cierto? O de sanarme, o de que Dios me levante, o que el Señor me reanime, o que el Señor me fortalezca, o que el Señor me consuele, o que el Señor me dé una respuesta por un problema que estoy viviendo, etc. Distintas expectativas. También a veces las prioridades son diferentes. Establecemos prioridades personales donde para uno es importante y muy relevante estar en la casa de Dios, pero para otro es simplemente su costumbre, parte de sus hábitos religiosos. Entonces, son diferentes. También existen los problemas de formación doctrinal. No todos los que estamos aquí se convirtieron aquí. Es una verdad, ¿cierto? Cada uno ha tenido un conocimiento de la palabra previo, a veces algunos muy poquito y otros han incursionado bastante en el aprendizaje de la Escritura. Entonces hay a veces doctrinas que producen cierta fricción, ¿cierto? Porque en esta iglesia esta doctrina no es así, o no es como yo lo aprendí. A veces pasa eso. Yo lo aprendí, a mí me lo enseñaron de esta forma, ¿y por qué ustedes lo hacen así? Entonces es allí donde a veces la persona tiene esa honestidad de decir, pastor, ¿sabe que yo aprendí esto de esta forma y acá lo enseñan de esta otra forma? ¿Usted me lo podría explicar? Entonces nosotros podemos satisfacer, ¿cierto?, esa necesidad, pero no siempre. Hay hermanos que esperan y se aguantan, dicen, me gusta esta iglesia, pero piensan o tienen esta doctrina. Yo he conocido gente que, por ejemplo, dice, no, en esta iglesia, la Biblia dice que ante Él se doblará toda rodilla, y aquí no oran de rodillas, así que me voy, ¿cierto? Hermanos, percepciones, ¿cierto? Énfasis doctrinales. Lo otro... por ejemplo, hay uno que dice, no, en esta iglesia no dan gloria a Dios. Y yo creo que hay que darle la gloria a Dios. Entonces, la Biblia no dice que levantar las manos en los cultos es la gloria a Dios. La gloria a Dios se le debe dar con el estilo de nuestra vida, ¿cierto? Pero, sin embargo, para algunos es muy importante esto de dar la gloria a Dios. Y en cada pausa del culto demos glorias a Dios y más glorias al Señor y a Él toda la gloria, toda la honra, hermano, y denle gloria a Dios. Entonces hay hermanos que lo entienden, lo asumen, lo viven, lo disfrutan, pero para otros es una cosa extraña. Dice, ¿por qué? Es como un ejercicio. Hermanos, concepciones distintas, énfasis doctrinales. La Biblia dice, por ejemplo, que cuando estaban sentados, imagínense, estaban sentados los hermanos en Pentecostés y vino el Espíritu Santo y se derramó sobre todos ellos. No estaban arrodillados. Entonces tiene que ver con una actitud del espíritu, una actitud del corazón. No tiene que ver con las formas. Cada iglesia tiene un estilo litúrgico. Aunque seamos similares, sin embargo, cada iglesia tiene unas formas de hacer las cosas dentro de su orden de culto, y a veces esas diferencias o las dejamos de lado y nos concentramos en lo que es lo espiritual, o definitivamente esas diferencias nos van a afectar en la manera de enfrentar la reunión. Las costumbres diferentes. Las costumbres, en realidad, hermano, eso a veces marca tanto, donde se le dé más importancia a la tradición de que se hace así, se ha hecho así y se hará así. Y sin embargo, si lo confrontamos con la Biblia, nos damos cuenta de que es una santa tradición que no tiene un respaldo escritural. Y es allí donde nosotros también tenemos que tener esa flexibilidad de no perpetuar santas costumbres, porque esas santas costumbres pueden afectarnos.
la sociedad va cambiando, las personas van cambiando, y nosotros también deberíamos ser estrictamente escriturales en todo lo que hacemos, porque si no siempre vamos a tener estas dificultades. Existen problemas por quienes quieren imponer ideas, formas y liturgias. Hay personas que dicen, no, pastor, esto hay que hacerlo así, ¿cierto? Ay, ay, ay. En mi iglesia lo hacíamos así. Sí, también, ¿cierto? Ay. Entonces, personas que quieren imponer. La armonía es importante porque hace que las iglesias sean un ejemplo positivo ante la sociedad y el mundo. Si nos uniéramos, otra cosa sería, ¿cierto? La armonía también es importante porque atrae a otros al Señor. Tenemos que nosotros hacer carne, aunque tengamos cultura diferente, aunque tengamos raíces o educación diferente. Un intelectual no debería tener ninguna diferencia con una persona indocta, una persona sin preparación académica, porque servimos a un Dios y de una manera espiritual. Por lo tanto, aquí lo intelectual tiene que quedar afuera. Nosotros tenemos que ser capaces, y creo que el Espíritu Santo nos ayuda a mantener el vínculo de la unidad. Vivir en armonía también nos ayuda en nuestra autoestima, porque nos sentimos valorados. Vivir en armonía nos ayuda en nuestra autoestima. Hay personas que vienen con distintos traumas, complejos, baja autoestima, personas despreciadas en la sociedad. Y el Señor dice que a lo vil y a lo despreciado, ¿cierto? Él escogió Dios. Entonces cada uno llega acá con distintas situaciones de problemas de autoestima. Pero cuando sentimos que esta familia, ¿cierto?, espiritual nos acoge, podríamos decir, nos ama, ¿cierto?, nos extiende su afecto sincero. Esto nos ayuda, ¿cierto?, a valorarnos, a sentirnos amados, a sentirnos apreciados, a sentirnos comprendidos, a sentirnos acogidos. Aquí yo no tengo que demostrar, ¿cierto?, quién soy o quién no soy. Aquí las personas me aman como me ven, ¿cierto?, por lo que soy. Y es, hermanos, es amar a lo que Dios ama, ¿cierto? Sencillamente es eso. Yo debo amar a mi hermano porque Dios lo ama. Así de sencillo. Yo no puedo bloquear mi afecto por esa persona, porque si no tengo problemas con el papá de esa persona, ¿cierto? Una vez un predicador decía, nunca hables mal de los amigos de Dios. Porque a veces hay predicadores que se especializan en el pecado de David, en el pecado de Moisés, y en eso. Entonces él decía, mira, yo tengo esta percepción. Los amigos de Dios, usted debe hablar bien de los amigos de Dios. Es verdad que a veces tuvieron debilidades, puntos vulnerables, sin embargo ese no debe ser tu énfasis. El énfasis debería ser cómo Dios los restauró, cómo el Señor, ¿cierto?, los posicionó en lugares de privilegio, aún con sus debilidades. Pero nosotros no debemos estar siempre exaltando los errores del hermano o del amigo de Dios, porque si no tenemos problemas con Dios. Nosotros debemos enfocarnos en eso. Vivir en armonía nos ayuda a cubrir nuestras necesidades afectivas. ¿Cuáles son las necesidades de afecto que tengo yo? Necesidad de compañerismo, necesidad de amistad, necesidad de respeto, necesidad de ser considerado, necesidad de ser escuchado. Y la armonía aquí en la iglesia nos permite cubrir esas necesidades que todos tenemos. En el mundo vivimos un mundo frío, competitivo, lleno de envidia, de egoísmo, donde el que puede aplastar, aplasta, la prepotencia, el arribismo, la hipocresía y tantas cosas con las que usted se encuentra. Pero acá en la iglesia deberíamos sacarnos, ¿cierto?,
toda esa indumentaria con la que nos protegíamos de toda esa agresividad. Y es aquí es donde nosotros deberíamos relajarnos. Aquí es donde deberíamos disfrutar. Cuando uno está a veces lejos de su casa, en una actividad de trabajo intensa, lo único que quiere es llegar a su casa y sacarse los zapatos, ¿cierto? Abrir el refrigerador, prender la tele, apagar la tele, cualquier cosa, en esa confianza. Es un ejemplo, ¿cierto? Para que usted cuando llega a la iglesia sea su lugar donde usted disfruta, donde usted se relaja, donde usted está cómodo. Aquí no debemos estar incómodos, al contrario, debemos estar siempre disfrutando de la comodidad. Vivir en armonía también nos permite experimentar el sentido de pertenencia, ese sentido de unidad, de identidad. Yo pertenezco, yo tengo una familia. Mi familia tal vez natural, mi familia sanguínea es pequeña, es corta, o tal vez mi familia no es el mejor ambiente. Porque también es increíblemente cierto de que hay personas que tienen serios problemas con su familia. Que hay enemistad entre la familia, hay celos, hay hermanos que no se hablan, que no se perdonan, hay ingratitud, etc. Pero aquí es donde nosotros nos sentimos gloriosamente acogidos y tenemos este sentido de pertenencia. Mi familia espiritual es la iglesia. Es allí donde yo estoy con mis hermanos. Gloria a Dios por eso, ¿cierto? La armonía también nos renueva y revitaliza nuestro ministerio, porque no hay desgaste de energías por la ausencia de tensiones. Cuando hay un buen ambiente, cuando hay una armonía espiritual, familiar, eso nos renueva y nos revitaliza, porque no nos enfocamos en los conflictos, en las discusiones o en las desavenencias. Si hay algo triste, hermanos, para un pastor, es atender situaciones de desavenencias, es atender situaciones disciplinarias, es amonestar personas, es corregir actitudes o conductas. Hermano, eso es lo más ingrato que hay en el ministerio. Yo creo que todo eso se atenúa cuando uno trata de diversificar la enseñanza y que sea práctica, de tal manera que los conflictos sean los mínimos. Porque a veces uno se hace de enemigos. Una persona se va enojada y se quiere llevar a otra y dice, no, acá está el poder de Dios, acá está la unción, vente para acá, es una iglesia muerta, es una iglesia donde no hay amor, etc. Eso ocurre. El Señor nos ayude. Yo le dije, no hay iglesia perfecta, pero creo, hermanos, que la enseñanza, la palabra, tiene que ser amplia, de amplio espectro y práctica. También la armonía no significa estar de acuerdo en todo. No significa estar de acuerdo en todo. Sin embargo, debe ser nuestro gran desafío, siempre. Juan 17, 23 dice, yo en ellos y tú en mí. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad. Para que el mundo conozca que tú me enviaste y los has amado a ellos, como también a mí me has amado. Entonces, la garantía de nuestra unidad tiene que ver con nuestra relación con Dios. Yo conectado con Él, Él conectado conmigo, me permite conectarme con mi hermano. Hermanos, cada uno debe tener una actitud honesta delante de Dios. ¿En qué parte del proceso estamos? Porque ninguno es perfecto. Entonces, cuando yo me siento superior a otro,
tengo problemas porque ya estoy desconectándome de cómo Dios ve a esa persona. Wow. Y a veces carnalmente uno dice, yo no puedo amar a esta persona. Señor, te admiro, ¿cómo lo puedes amar? Sí. Señor, mira, yo sé que es mi hermano, pero, ¿cómo puedes tener un hijo como ese? Puede ser, ¿cierto? Señor, gracias a Dios que no es mi responsabilidad, es tu problema. Hermanos, fíjese que la visión de Dios, de paternidad responsable, es un gran desafío, porque Dios nos toma del muladar, ¿cierto? Del basural, de la mugre, de la tiniebla, de donde nos sacó, y de allí Dios comienza un proceso de perfeccionamiento. Pero este proceso de perfeccionamiento implica dos grandes desafíos. Primero es que esa persona sea tratada o procesada por Dios para su propósito. Y lo segundo es que Dios nos inserte dentro de su familia. Y donde la familia lo acoja y esa persona se integre a esa familia. Y es un gran desafío también. Este salmo nos presenta dos símiles acerca del valor de la armonía entre hermanos, comparado al aceite de la unción y al rocío del monte Hermón. Habla de dos ejemplos para asociarlo. Entendiendo la definición de símil, que es una figura literaria, que significa comparación, semejanza entre dos cosas, o una figura retórica que consiste en comparar una cosa para dar idea de una de ellas, describiendo de esta forma poéticamente los incomparables beneficios de la convivencia en la armonía entre hermanos. Dice el Salmo, mirad, mirad, cuán bueno y cuán delicioso. El mirad es como que se reclama inmediatamente la atención. Fíjense en esto. Esto es algo digno de admiración. No dejen de inspeccionarlo. No dejen de observarlo. Hermanos, y eso tiene que ser algo enfático en nuestra forma de relacionarnos. No tenemos que estar siempre pensando en mí, pensando en uno mismo. Tenemos que pensar en esa cara nueva que no saben por qué está aquí. Si usted no lo trajo, alguien lo trajo. Pero más que alguien lo trajo, Dios lo trajo. Por tanto, esa persona viene aquí como, ¿qué ocurre aquí, cierto? ¿Qué pasa aquí? ¿Qué hay aquí? Y el tema no es esta estructura. El tema es las personas que aquí hay. ¿Cómo se comportan? ¿Cómo son entre ellos? ¿Y qué actitud tienen hacia esa cara nueva? ¿Qué actitud tienen hacia mí, que yo no soy de acá? Es la primera vez que estoy, o la segunda vez. Estoy mirando, ¿cierto? Me parece que les compartí, un pastor de una iglesia grande, en una conversación me dijo algo que yo lo guardé aquí. Me dijo, mire, las personas cuando van a una iglesia, primero están muy atentos a cómo se sienten. ¿Cómo se sienten? Si es un ambiente acogedor. Lo segundo es lo que ven. ¿Qué ven? ¿Cómo nos relacionamos? ¿Cómo actuamos? ¿Cómo nos respetamos? ¿Cómo nos saludamos? Etcétera. ¿Cómo es la música? Si es un tiempo largo, tiempo corto, si mucho tiempo de pie, si imponen algunas cosas como arrodillarnos o nos hacen hablar, si somos personas que no han visto nunca, etcétera. ¿Qué es lo que yo veo? Y después de chequear eso, cómo me siento y cómo es lo que veo,
De ahí recién comienzan a oír. El predicador, en la tercera visita, recién comienza esas palabras a ser recibidas por esa persona que está recién llegando. Mire, no sé si usted sabía eso, pero así es. Por lo tanto, la primera bienvenida tiene que ser de nosotros como familia. Y no una cosa forzosa, hermanos. A la gente no le gusta que lo presionen o que lo empujen. Tienes que convertirte, tienes que hacer la oración del pecador. El día de mañana no te pertenece, etcétera. ¿Verdad? ¿Ha escuchado eso? Sí. Claro. Dios sabe eso. Nosotros como iglesia acojamos. Leí un libro antiguo, pero que me marcó por énfasis en 3 palabras. Se llama Amor, Aceptación y Perdón. Primero, Dios me ama tal como soy. Tal como soy, Dios me ama. Segundo, Dios me acepta con todo mi pasado oscuro, tenebroso, etcétera. Y tercero, Dios me perdona. Todo. Esa es la forma en que Dios me ha tratado. Me ama, me acepta y me perdona. El gran desafío es que nosotros como iglesia tenemos que amar, aceptar y perdonar, así como Dios nos amó, nos aceptó y nos perdonó. Sencillo. Vale la pena. Mirad cuán bueno y delicioso. Esta expresión es usada para apreciar la música. Entonces, lo primero es el elogio. Mirad cuán bueno y cuán delicioso. Esta expresión de delicioso habla acerca de las personas que disfrutan la música. Cuando la música sorprende, cuando un grupo musical sorprende por la armonía, en toda esa diversidad de instrumentos. ¿Usted ha visto las filarmónicas? Una orquesta, por ejemplo, de unos 30 músicos, 40 músicos. Están la percusión, las cuerdas, los vientos de madera, los vientos de bronce, etcétera, cuerdas percutidas, etcétera, pianos. Y hay un solo hombre que tiene un palito, ¿cierto? Y él hace, y como que todo se calla. Y de repente él hace una señal y comienza. Todos a la vez comienzan a ejecutar la obra musical. Distintos instrumentos, cada uno enfocado en una sola armonía, una sola pieza musical. Una vez estaba en esto, hermano, mirando, y observé al timbalero. Y yo decía, ¿cuándo le va a tocar a este caballero? ¿Verdad? ¿Cuándo le toca? El tipo no podía ir a darse un paseo porque tenía que estar atento. Y la pausa de él en el momento de su intervención era a veces de minutos, varios minutos. Y de repente eran un par de toques y hasta ahí nomás. Hasta ahí nomás. Pero si ese hombre no hubiera hecho eso, la obra no habría sido la misma. Cada uno de nosotros, hermanos, tiene un distinto sonido. A veces, hermanos, me llaman o llamo y me dice, pastor, no le conocí la voz. No tiene la obligación de conocer la voz. Dios me conoce la voz. Yo dije, sí, lo que pasa es que está un poco nublado. Pero no tiene la obligación. Pero cada uno tiene una voz diferente. Y Dios espera que nuestra participación en la obra de Dios sea como una sinfonía.
donde cada uno de nosotros emita un sonido distinto, pero dirigido todo por el gran Maestro. Cada uno en su participación, los pentagramas, los cuadernos donde están registrados, no siempre registran los mismos acordes, aún de la misma melodía, porque son diferentes instrumentos. Por ejemplo, el pentagrama del percusionista no tiene ninguna nota musical, son solamente tiempos. Redondas, blancas, negras, corcheas, semicorcheas, fusas, semifusas. Pero en todo eso, hermanos, el gran Maestro, nuestro Dios, quiere que nuestra vida sea una sinfonía para los cielos, donde nuestra voz, nuestras expresiones, lo que decimos, todo eso le glorifique a Él. Que toda nuestra vida sea parte de esta hermosa pieza musical, donde Él nos llamó a formar parte de esta gloriosa orquesta que se llama su iglesia. ¡Qué hermoso es! Entonces, cuando eso ocurre, el salmista llama a los ángeles, vengan, ¿cierto? Llama a todos los grandes de la historia, le dice, vengan, miren, asómbrense. Cuán bueno y cuán delicioso es que los hermanos vivan, habiten juntos y en armonía. Qué glorioso es esto. Cuán sorprendente es la armonía. El infierno también se da cuenta de eso. El infierno también es testigo. Los demonios están mirando. ¿Cuál es la armonía? ¿Qué armonía hay? ¿Qué sinfonía se está entregando? La iglesia. Y cuando los demonios detectan que hay algunas notas que no están saliendo bien, que hay algunos instrumentos un poquitito desafinados, o cuando hay algunos que debiendo ejecutar bien la nota están en silencio, entonces ellos también sacan provecho de eso. Sacan provecho y ponen cizaña. Atacan, dardos de fuego del maligno, para que la persona se salga, quede descontinuado. Gracias a Dios, hermano, que Dios no nos descarta con facilidad. Nuevas son las oportunidades, como nuevas son cada mañana sus misericordias. Cuando todos son ejecutados bajo una sola batuta, podemos sorprender en una agradable sinfonía. Habitar los hermanos. Fíjese que hay un pasaje en Génesis, capítulo 13, donde está la historia de que Abraham andaba con su sobrino Lot. ¿Usted recuerda? Entonces, comienzan a haber ciertas dificultades entre ellos. Los pastores de Lot y los pastores de Abraham no se llevaban muy bien. Tenían ganados, ambos, pero estaban juntos. Entonces llega un momento en que la tensión se agudiza y Abraham tiene una palabra, una decisión, y le dice a Lot, Génesis 13:8, dice entonces Abraham dijo a Lot, no haya ahora altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. Hermanos, Abraham tiene esa madurez de privilegiar la relación, mantener el vínculo, mantener esa figura de familia entre ellos. Entonces le dijo a Abraham, mira, escoge tú, pero nosotros somos hermanos.
nosotros no debemos romper nuestra relación. ¿Dónde quieres apacentar tu rebaño? Si tú decides por este lado, los míos estarán en este otro lado. Pero somos hermanos. Dice que Lot escogió la llanura, hasta el cerco donde comenzaba la ciudad de Sodoma. Hasta allí. Y Abraham dijo, está bien, yo me iré a los montes. Ahí apacentaré mi rebaño, en los montes. Hermanos, a veces hay que sacrificar cosas. Hay que renunciar a cosas. Pero no romper la relación. No quebrar la relación. Porque hay un vínculo. ¿Se imagina cómo será, hermanos, cuando estemos allá arriba en el cielo? Por ejemplo, en las bodas del Cordero. Y este es un hombre allí, y gloria a Dios, ¿cierto? La bienvenida del Señor, bien, buen siervo y fiel, ¿cierto? Y todo eso. Entra en el gozo de tu Señor. Y un ángel, ¿cierto?, le lleve a su asiento y le ponga al lado, justamente al lado, habiendo tanto, ¿cierto? Justo le toque allí. Hermanos, sana el corazón, reconcíliate, perdona, libera, suelta, sana tu espíritu. A veces es mejor perder algo en lo material que no tener conflictos con nuestro Dios. Abraham privilegió eso. Dice, no está toda la tierra delante de ti, yo te ruego que te apartes de mí. Alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego, etc. Pero a lo que yo quiero ir, cuando Lot oyó esta expresión, somos hermanos, inmediatamente se dio su corazón, cambió su actitud y terminó la contienda. Segundo ejemplo, Hechos 9, 17. Otro problema. Había un hombre que odiaba a los cristianos. Era un hombre que tenía mucha influencia. Era un fariseo de alto nivel, un intelectual. Era un hombre que tenía tanto celo que cuando sabe de este movimiento de los del camino, estos seguidores de uno que habían crucificado hace unos poquitos años atrás, él dijo, yo los voy a perseguir. Él mismo, en el capítulo 7, lo vemos que tiene las ropas de unos que se pusieron cómodos para apedrear a un cristiano llamado Esteban. Él mismo tuvo la ropa, cuidó eso y aprobó que se hiciera ese apedreamiento. En el camino a Damasco, él va con cartas para apresar. Ya no le quedaban algunos en Jerusalén. Él decide ir a otra ciudad. Y en ese camino ocurre lo impensado. Un resplandor le rodea. Él cae derribado. Yo no sé si iba caminando o en un caballo, pero el caballo no aparece en la Biblia. Pero hay muchos que predican del caballo del cual cayó Saulo. El asunto es que Saulo de Tarso en ese momento tiene un encuentro con Dios. ¿Quién eres, Señor? Y la voz en toda esa nube, ¿cierto?, le dice, yo soy Jesús a quien tú persigues. Hasta ahí nomás llegó Saulo. Y luego pregunta, ¿qué quieres que haga? Otro tema aparte, hermano, es primero le decimos, Señor, ¿quién eres?
Y a veces pasan muchos años y le preguntamos, ¿qué quieres que haga? Saulo hizo la pregunta en el mismo momento. Hermanos, y el Señor le dijo, mira, anda a una calle tal cual, y ahí hay un hombre llamado Ananías y él te va a recibir. Pero por otro lado, el mismo Dios que trata con Saulo, visita a Ananías y le dice, Ananías, vendrá uno que se llama Saulo a hablar contigo para que tú le pongas las manos, le impongas las manos y que él reciba la vista. Y Ananías, ¿qué hace? Le dice, no, Señor, yo lo conozco. Si hay una persona en el mundo a la que yo no quiero ver, es precisamente ese caballero. Si hay alguien que realmente tengo miedo de encontrarme con él, es ese hombre. Y el Señor le dijo a Ananías, yo le enseñaré cuánto le es necesario padecer por causa de mi nombre. En esa lucha, hermanos, en esa lucha entre Ananías y el Señor por aceptar o no aceptar a Saulo como hermano, ese es su problema. Hasta que finalmente era él. ¿Y cómo lo recibe Ananías? Versículo 17. Fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos, dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Hermanos, Dios tiene que tratar con el corazón de Ananías para que los acepte. También Dios tiene el gran desafío de tratar con nuestro propio corazón para que aceptemos personas que el mundo no acepta. Personas de mal testimonio, de mal nombre, de mala fama. Sin embargo, Dios sabe todo eso. Nosotros como iglesia tenemos que abrirnos y entender, hermanos, que aquí puede entrar cualquier clase de personas. Porque en ese cualquier clase de personas también estaba usted. Y estaba también yo. Por lo tanto, Dios espera que nosotros, con el mismo amor con que Él nos amó, nos aceptó y nos perdonó, nosotros también amemos, aceptemos y perdonemos. Qué importante es. Ay, hermanos, se me está yendo el tiempo. Entonces, en Hechos 9:17, Ananías y Saulo, solo el Espíritu Santo pudo romper el prejuicio y el temor de Ananías y aceptar a Saulo como su hermano. Podemos prescindir de la uniformidad si poseemos la unidad de vida en Cristo, la verdad que es Jesucristo y el camino. Podemos prescindir de la uniformidad. Dios no nos quiere uniformados, pero Dios quiere que tengamos una unidad, una sola unidad en la palabra. La unidad es buena para nosotros mismos, buena para los hermanos y buena como imagen para los de afuera. En Hechos 2:1 vemos cuál fue el requisito fundamental para el derramamiento del Espíritu Santo. Cuando llegó el día de Pentecostés, es decir, se cumplió el plazo que el Señor había dado. Esperen hasta el día de Pentecostés. Cuando llegó ese día, dice, estaban todos unánimes y juntos. Unánimes, es decir, una solamente. Y estaban congregados, estaban juntos. Esto desató el derramamiento del Espíritu Santo en la iglesia primitiva. Hermanos, yo pregunto, ¿podrá hacerlo Dios otra vez? ¿Podrá hacerlo otra vez? ¿Cuenta el Señor con nosotros y con nuestra actitud? Qué importante es esto. Moisés ungió a Aarón, dice en el Salmo que
Dice, es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón y baja hasta el borde de sus vestiduras. Moisés ungió a Aarón como el primer sumo sacerdote de Israel, para dedicar a través de él a todos los sacerdotes al servicio a Dios. Y en Apocalipsis capítulo 1 dice que nosotros somos un reino de reyes y de sacerdotes. Por lo tanto, Dios espera que nosotros tengamos también esta misma experiencia. Dedicar a todos los sacerdotes al servicio a Dios. De igual manera, la armonía fraternal muestra que hemos sido consagrados para servir a Dios de todo corazón y como un solo cuerpo. Cuando se le unge, se prepara esto con especies aromáticas, se machacan y se mezclan con lo mejor del aceite de los olivos. Y esto es un aceite fragante, pero no es un asunto, hermanos, del dedo, ¿cierto? Aquí no es eso, sino que era un cuerno. Y ese cuerno se derramaba completamente. De tal manera que el aceite impregnaba la cabeza y luego el aceite escurría por la cara, la barba, y luego el aceite seguía bajando hasta el final, hasta el borde de las vestiduras. Por lo tanto, esta experiencia que viene desde la cabeza desciende hasta los pies. Es decir, hermanos, cuando estamos juntos y en armonía, esta unción no solamente está presente en los más importantes, en los más doctos o en los más consagrados, sino que también en los más humildes, en los de más abajo, en los que están recién llegando, en los que están recién conociendo las cosas de Dios. Hasta ellos les llega esa unción. Es una experiencia, dijimos, única, desciende desde la cabeza. También es única y particular, inolvidable. Era una experiencia abundante porque el aceite impregnaba todo. Como el amor de Dios también debe impregnarlo todo, también debe ser abundante. Era una experiencia aromática, fragante. Hermanos, qué importante es esto, ¿eh? El olor, un buen perfume. A veces nosotros peleamos con los tipos de quién se echó bachulito. Sí, está pasado. Pero qué diferente es un buen perfume. Oler bien. Cuando tú te abres a la realidad de aceptar aquellos que el mundo rechaza, pero que Dios acepta, hermanos, tu vida tiene otra fragancia. Tú hueles diferente. Es un olor que atrae, no que repele. Ese amor abundante es una experiencia envolvente. Imagínense, el aceite comienza a escurrir, a impregnar, no solo la vestidura, sino que aún la piel de Aarón, hasta llegar, ¿cierto?, hasta la última, ¿cierto?, costura de su vestidura. Y tal vez de ahí siguió hasta sus pies. Una experiencia envolvente e impregnante. Y también veía el énfasis que se hacía acerca de que es una experiencia descendente. Es decir, que viene desde arriba hacia abajo. El óleo no ungiría, sino fluyera hacia abajo. Ni el amor fraternal difundiría su bendición, si no descendiera. Qué glorioso es. Lo segundo, el símil del rocío. Entonces, el primer símil del óleo. Y el segundo, el símil del monte. El símil del monte. Dice como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión. Desde el lugar más alto, el nevado, el Sión, el monte más alto de ahí de la Tierra Santa.
ese monte, cuando tiene su cumbre nevadas, puede retener allí, y a través del deshielo van ocurriendo los pequeños caudales que a la postre llegan a ser el río Jordán. Si esperáramos eso, demoraría bastante tiempo, pero sin embargo, hay una brisa que sopla y que arrastra eso, es como que lame un poquitito las cumbres de la nieve y eso lo transforma en un rocío. No hay que esperar el caudal, el viento. Esa brisa puede sacar algo de esa agua eterna depositada en la altura para bendecir los prados, para bendecir los sembradíos, para humedecer los pastizales. Hermanos, de eso habla la palabra. El rocío desde el lugar más alto refresca. Como que el rocío, ¿cierto?, le baja la temperatura a lo que el sol a veces calcinante reseca y eleva. Dice, como el rocío del Hermón, que también puede refrescar. Esa armonía entre los hermanos puede bajar la temperatura a las pasiones humanas que a veces tratamos de imponer. El amor y la convivencia entre nosotros puede aplacar aquellas animosidades que nos llevan a apasionamiento, donde a veces tenemos que pedir perdón por las expresiones que decimos. Como ese rocío nos habla la palabra, un rocío que baja las tensiones, que baja la temperatura. Es un rocío que humedece y que nutre. Qué lindo es cuando este rocío se deposita donde no hay nada, pero a los poquitos días aparecen los brotecitos, donde las crías a veces de los animales disfrutan, ¿cierto?, esos tiernos pastos. Humedece y nutre, y también desciende y cubre, sin discriminación, lo cubre todo. De esa manera, el rocío del Hermón, de esa manera, los hermanos juntos, en armonía, no solamente pueden bajar las tensiones de la temperatura de los ambientes, sino que también pueden nutrir, pueden cubrir. Lo final, la promesa de bendición. Dice, la promesa de bendición, dice, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. La traducción lenguaje actual dice, a quienes viven así, Dios los bendice con una larga vida. A los que no están siempre pensando en sí mismos, a los que son pacificadores, a los que pueden aplacar ánimos, a los que tienen la actitud conciliadora entre los hermanos, a los que son respetuosos, que reconocen la jerarquía, que reconocen las canas, la experiencia y la madurez. Hermanos, nunca conoceremos el pleno poder de la unción de Dios hasta que no seamos capaces de ser uno de corazón y de espíritu. Es desafiante este salmo para nosotros. Pero nunca descenderá el sagrado rocío del Espíritu en toda su plenitud hasta que estemos perfectamente unidos pensando una sola cosa. Nunca la bendición del pacto será enviada por el Señor hasta que una vez más tengamos, como dice el apóstol Pablo, un Señor, una fe, un bautismo.
Creo con todo mi corazón, hermanos, creo con todo mi corazón que el capítulo 17 del Evangelio de Juan, donde el Señor ora por la unidad entre nosotros, es perfectamente posible. Pero nosotros tenemos que tener la actitud correcta de amar, aceptar y perdonar. De que nuestra voz, como un instrumento musical dentro de esta gran orquesta que se llama iglesia, esté dispuesto a emitir el sonido de la mejor forma posible, en la mejor ejecución para glorificar al gran Maestro, nuestro Dios. Que nuestra vida, hermanos, no se sustraiga a andar emitiendo notas desafinadas o notas omitidas, cuando Dios espera que esta orquesta llamada la iglesia inunda todo esta tierra con el mensaje, con la gran obra del Evangelio de la gracia del Señor Jesucristo. Tenemos nuevo. Oramos, hermanos. Señor, queremos darte gracias. Tú nos desafías, Señor. Tú nos confrontas. Tu voluntad, Señor, es la que a través de tu palabra nos comunicas. Señor, aquí habemos diferentes hermanos, diferentes formaciones, diferentes experiencias en la iglesia. Y también, Señor, diferente conocimiento. Pero sin embargo, cada uno tenemos algo en común. Tu Santo Espíritu, Señor. Tu gracia derramada sobre cada uno de nosotros. Cada uno con la experiencia de haber sido adoptado por ti como hijo. Yo te ruego, Señor, que tú bendigas mis hermanos, que tú bendigas la iglesia. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, que privilegiemos, Señor, la unidad del Espíritu por sobre todas las formas o costumbres o maneras en que hayamos aprendido las cosas. Yo te ruego, Padre, que aún también en lo profundo de nuestro ser, en nuestra alma, tengamos un corazón perdonador, un corazón liberador, un corazón que descanse en tu justicia, pero que no tengamos nada en contra de nadie. Yo te ruego, Señor, que si hay alguien que nos hizo daño, que en esta mañana tomemos la decisión de dejar todo en tus manos y nosotros seguiremos amándole como tú le amas, aceptándole como tú le aceptaste y perdonándole como tú nos has perdonado. Padre, gracias te damos por esta palabra. Gracias, Señor. Une a la iglesia. Únenos en un solo sentir y un solo propósito. Únenos, Señor, como una familia espiritual. Únenos, Señor, para que mejoremos nuestra autoestima, para que tengamos este sentido de pertenencia, para que nos sintamos integrados a una familia. Únenos, Señor, para que el mundo crea, para que el mundo se asombre, Señor, de cuánto nos amamos. Gracias te doy, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.